modo de introducción les cuento que hoy el título, por decirlo de alguna manera, siempre las prédicas tienen un encabezado, es la conducta cristiana. Cuando me llegó la prédica y leía la conducta cristiana, me hizo acordar, porque es como el chan, a cuando iba a las reuniones en la escuela, a la reunión de padres. Especialmente cuando me tocaba la reunión de mi niño, del varoncito, porque la reunión siempre empezaba muy amena, cuando la maestra empezaba a desarrollar los temas, cómo venía la evaluación, el desarrollo pedagógico de los chicos, el conocimiento. Bueno, ahí uno estaba como tranquilo. Cuando la maestra decía, bueno, y en cuanto a la conducta, yo ya sabía que me agarraba de la silla y ahí se venía él. Agárrate, Silvana. En el jardín, la señorita, yo le preguntaba cómo se portaba, y decía, es un señorito francés. El señor no me deja mentir, era un señorito francés. Empezó la primaria y el señorito francés pasó a la Revolución Francesa. No sé qué pasó con el niño. Pero hoy, gracias a Dios, siendo un adolescente, puedo decir que es un hijo de Dios y un siervo del Altísimo. Es a modo de introducción. No, en realidad es para decirles que el Señor siempre nos habla, que su palabra es para bendecirnos, que a veces lo tomamos como si uno estuviera direccionando la palabra y está haciendo ciertos palos indirectas, porque de alguna manera con algunos hermanos nos conocemos, y lejos de eso la palabra del Señor es la palabra del Señor y va direccionada para mi vida, para cada uno de los que estamos, y que podamos predisponer nuestro corazón a que esa palabra haga eco. Eco. Cuando yo les digo que la palabra tiene que hacer eco, es que tiene que producir fruto. El eco hace que se replique, ¿no? La voz, el sonido, el eco hace que suene, que produzca. No que rebote, sino que produzca. Por eso los animo a que en esta mañana abran sus corazones, que estén dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para hablarnos. Tal vez es una palabra para algunos muy conocida y decimos, bueno, ay, sí, ya lo sé, esto ya lo leímos, ya lo hablamos. Pero siempre hay una palabra nueva, siempre el Señor quiere bendecirnos, corregirnos, exhortarnos, y estamos en su tiempo de gracia, que lo sigue haciendo con amor, más allá de que a veces lo haga con circunstancias que no nos gusten atravesar, siempre en el trasfondo está el amor que Él nos tiene. Los invito a leer en Efesios, los que tienen Biblia, los que tienen en el celular, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Yo se los voy a leer en la versión NBI. Dice así la palabra del Señor. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y de toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, como les decía, y vamos a hablar de la conducta cristiana. Nosotros sabemos, o de alguna manera entendemos un poco que la conducta, nuestra conducta está, incluye de alguna manera lo que nosotros pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso es medianamente lo que entendemos por conducta. También se dice que es un conjunto de acciones, de reacciones, de procesos internos. Y la conducta puede ser
conductas reactivas, impulsivas, son las conductas innatas, son aquellas que salen que prácticamente sin pensar. Por ejemplo, ante el calor uno enseguida suele quitar, no sé, si hay algo caliente o se acerca algo caliente, uno tiende a por impulso correrse o sacar la mano, ¿no? Hace unos días haciendo mate, el agua estaba bastante hervida, medio que se me movió el termo y el agua cayó directamente en mi mano y tuve una reacción de esas que les digo impulsiva. Largué el mate, el termo y casi largo algo más de mi vieja naturaleza, que gracias al dominio propio pude contener, pero esa sería como una reacción impulsiva, innata, que salió. Otra conducta son las adquiridas, son las que aprendemos. Las aprendemos de nuestro entorno, de nuestros amigos, de nuestra familia, y están las conductas racionales, que son aquellas que tomamos, hacemos después de que nosotros las evaluamos, las pensamos y decidimos hacerlas. Eso es conducta. Pero a través de la etimología, que es la ciencia que hace el estudio, ¿no?, de las palabras, de su origen, de cómo fueron ampliadas, de cómo se las utilizaba al comienzo, de cómo se fueron modificando o ampliando su utilidad a lo largo del tiempo, de la historia, vamos a entender un poco más acerca de la conducta, pero sobre todo cuando hablamos de la conducta cristiana, que es de la que nosotros vamos a hablar. Entender un poco, en principio nos va a pasar que no vamos a entender muy bien el comienzo, digamos, del origen de la palabra conducta, nos va a resultar un poco como raro, pero después van a ver que juntos vamos a entender de dónde viene y hacia dónde nos lleva. Cuando Pablo, nosotros tenemos en la Biblia, ¿no?, en las cartas y en los tantos versículos que Pablo nos habla de la conducta cristiana, cuando él habla de conducta, él utilizó la palabra anástrofe, que significa giro, inversión, vuelta. Eso significa anástrofe, que es la palabra que él utilizó para conducta. Ahora, cuando uno hace una anástrofe, cuando escribe o cuando habla, esos típicos ejemplos es cuando damos vuelta las palabras en la oración. Por ejemplo, si yo dijera, está ideal para unos mates, lo invierto y digo, para unos mates está ideal. El girar, ¿no?, y que muchos lo utilizan hoy a modo de broma, o se está haciendo muy común este anástrofe que les digo, el decir, ¿no?, el invertir el orden de las palabras en la oración. Eso es lo que significa etimológicamente anástrofe. Y lo primero que podemos pensar es por qué Pablo usa un anástrofe cuando se refiere a conducta. Por ejemplo, cuando en primera de Timoteo 4:12 él dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, o sea, anástrofe, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí es cuando les digo que se nos puede empezar a tornar como confuso si tomamos solamente el significado etimológico, porque decimos, bueno, es inversión, es un cambio, es un giro, pero es que en realidad también anástrofe tenía otro significado, que es manera de vivir, forma de vida, manera de pensar. Por eso en Efesios 4:22 Pablo también dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, de la anástrofe, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que se entendió es que si para la ciencia de la etimología, anástrofe significa un giro, una inversión, un vuelco, lo que entendieron los primeros cristianos es que el que se convertía a Cristo, el nuevo creyente, tenía que hacer una inversión, un giro total en su modo y en su forma de vida. No podían vivir igual. Y eso es lo que Dios nos llamó a nosotros, a tener una nueva forma de vida. Nosotros, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos así. Ahora el Señor nos pide que hagamos ese giro, esa inversión, y vivamos así. Es real que ese giro no es así de cara seca, ¿no? Los que tenemos un tiempito en el Señor sabemos que es un proceso. Es un proceso que comienza en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
que se va a ir sellando paulatinamente con esos pequeños pasos de fe que vamos a dar y que le vamos a dar permiso al Señor de que vaya haciendo esa transformación en nuestras vidas. Los que recién comienzan, tal vez no se alcanza a ver ese cambio de vida, ¿no?, de manera contundente. Es como si vamos a la peluquería, me venía este ejemplo muy vulgar, pero que puede servir, ¿no? Uno va a la peluquería y decide cortarse las puntitas. Yo me acuerdo cuando mi hija iba y pagabas un dineral y venía y dice, ¿pero qué te hiciste? Me corté las puntas, pero ni se te nota, no se te nota nada. En cambio, si uno va a la peluquería, tiene el pelo hasta la cintura, se hace un corte de varón, se va a ver la transformación. Eso pasa con el cambio de vida. Al comienzo no se alcanza a percibir, son pequeñas cositas que empiezan a producir cambio en nuestras vidas, pero que no son notorias, pero que con el correr del tiempo sí se tienen que ver. Y es acá cuando le digo que el Señor empieza como a inquietarnos y nos va a incomodar un poco, porque como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, Él nos llamó a cambiar nuestra forma de vida. No podemos pretender ser hijos de Dios, ser cristianos, ser creyentes y que nuestro modo de vivir sea igual que cuando no lo conocíamos. Y es tan importante, hermanos, que lo tengamos presente, que lo recordemos que no podemos vivir igual. Porque cuando vivíamos en ese igual de que les estoy hablando, cuando vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad, lejos de Dios, todo eso fue lo que nos trajo a que estuviéramos acá en su presencia. Porque vivíamos gobernados por el pecado, por la naturaleza caída, por los malos pensamientos, por las malas acciones. Y ya probamos, hermano, que eso no funcionó. Esa vieja naturaleza, esa vieja vida no nos funcionó. Si hoy estamos acá, es porque más de uno le estuvo clamando al Señor, necesito un cambio en mi vida. ¿Cuántas veces no oramos y le dijimos, Señor, cambiame, cambia esta situación, cambia a mi hijo, cambia mi corazón, cambia mi mente, cambiame? Pero resulta ser que el Señor no va a hacer un chasquido y ahí nos transformó, sino que Él necesita que nosotros vayamos haciendo junto con Él esa obra. Y para eso en principio tenemos que ser conscientes de que no podemos vivir igual, de que no podemos vivir en esa vieja vida, porque ya no somos los mismos. Y que no lo vamos a hacer solos. ¿Es difícil? Es difícil. Sí, es difícil. Difícil, no imposible. Con Dios todo es posible, porque la obra la hace Él, no la hacemos nosotros. Eso es, en principio, ser conscientes que cuando hablamos de conducta cristiana, hablamos de que nuestra conducta tiene que ser distinta a la que teníamos antes, que es una nueva manera de vivir. ¿Y qué puede implicar? ¿Qué parámetros puedo tener para decir, bueno, a ver, mi nueva vida en Cristo, qué tiene que incluir? Si yo me pusiera, ¿no?, a decir todo de lo que nos habla el Señor en su palabra, estaríamos acá y estaríamos. La venida de Jesucristo nos agarra acá. Pero las vamos a agrupar en 3 puntos. En 3 puntos de qué tiene que tener esta nueva vida, esta nueva manera de vivir. En principio, esta nueva manera de vivir tiene que tener obras. Tiene que ser con obras. En Santiago, capítulo 2, 17-18, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Qué tiene que tener esta nueva vida? En principio nosotros sabemos que para tener una nueva vida y ser nuevas criaturas, nosotros tenemos que tener a Jesucristo. Y Jesucristo entra por fe desde el momento que nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ese es el comienzo de la fe. Por eso es que la fe no puede estar muerta, sino que tiene que tener obras. Si la fe está muerta, es como una persona muerta. Una persona muerta no ve, no respira, no proyecta, no hace nada, no se reproduce. Y la fe lo mismo. Si no tiene obras, es decir, lo que va a denotar que nosotros somos creyentes, que nosotros creemos en Dios, que nosotros somos cristianos, es nuestro comportamiento, son nuestras obras, son nuestros frutos. ¿Qué es lo que va a demostrar nuestra fe? ¿Nuestros sentimientos? No. Porque sabemos que nuestros sentimientos son engañosos.
A veces son allá arriba, a veces están ahí abajo, a veces están, a veces no están. ¿Va a ser el conocimiento? No, porque también el conocimiento es limitado. ¿Qué va a demostrar nuestra fe? ¿Que cantamos como Palito Ortega? Veo que son bastante, algunos son bastante grandecitos como yo, así que conocen la canción de Yo tengo fe, que todo cambiará. Cantó Palito y sigue cantando. ¿Cambió algo? Nada, que va a cambiar, cada vez estamos peor, dirían por ahí. No cambia nada, porque no tiene que ver el cambio con que nosotros hablemos, digamos, declaremos, y no, que lo que determina el cambio es que hagamos, son las acciones, son nuestro comportamiento. En lo que nosotros hagamos va a demostrar si somos cristianos o no. La fe en nuestro comportamiento, en cuando servimos, cuando ofrendamos, cuando servimos a los demás. En los esposos, dice la palabra del Señor, cuando aman a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Y en las mujeres, cuando se sujetan a sus maridos, porque quieren hacer la voluntad del Señor. A los hijos se ve la fe cuando obedecen a sus padres, y a los padres cuando no maltratan a sus hijos. La fe se ve cuando somos pacificadores. Hermanos, si nos hacemos una evaluación y pensamos nuestro comportamiento, cuando estamos en medio de otras personas, cuando estamos con personas que no conocen de Dios, que no son creyentes, si estamos todos ahí juntitos, nuestro comportamiento nos puede llegar a distinguir, nos distingue del resto. Si estamos en el montón, ¿se puede distinguir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que creemos en Dios? Nuestro comportamiento es distinto porque Dios nos llamó a cambiar nuestra manera de vivir. Si nosotros, junto con los demás, estamos siendo igual, o sea, no está habiendo un cambio en nuestra manera de vivir. ¿Somos distintos cuando hay un problema, hay un embrollo, hay un pleito? ¿O somos los que van y tiran un poquito más de leña al fuego? Le metemos, le sumamos un papelito más. Vamos con él. No, sí, también sabes que me dijo, pero yo no quise. O somos pacificadores, porque la palabra del Señor dice que a lo que nosotros nos compete y en lo que nosotros podamos tenemos que ser portadores de paz, pacificadores. ¿Cómo nos comportamos? ¿Se ven esas obras en nosotros, obras de hijos de Dios, obras de transformación? Si no se ven o se ven poquitas o en algunas todavía estén medio flojas, Dios siempre nos anima más en su presencia a que nos ayude a que se puedan ver. Lo que hoy nos está hablando es que no tomemos en poco y subestimemos, digamos, ya soy hija de Dios, soy hijo de Dios, creo en Jesucristo y ya con eso nos quedamos sentados, sino que nos pide obras. Ahora, si sí se ven esas obras, si nuestra respuesta fue sí, gloria a Dios porque esa fe está viva, esa fe está activa. Esa es la conducta que Dios quiere que tengamos en este nuevo comenzar, en esta nueva vida que tenemos con Jesucristo. El segundo punto de cómo tiene que ser o de qué implica o qué tiene una nueva manera de vivir es que tiene que ser con la ley de Dios. Tiene que ser con la ley de Dios. En Romanos 13:8 nos dice la palabra del Señor: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice que no tengamos deudas con nadie. A veces es medio inevitable, ¿no? En nuestro último tiempo que no tengamos deudas. A veces siempre las vamos teniendo de alguna manera, hasta cuando nos compramos algo y lo sacamos en cuota, de alguna manera estamos en deuda, ¿no? Pero el Señor nos dice que nosotros nos pongamos prontamente a cuentas, ¿no? Que estemos al día, que no seamos deudores. Pero la palabra nos dice que en todo caso nos debamos, sí nos habla de una deuda que nos tenemos que tener unos con otros, que es el de amarnos. Y dice de amarnos unos a otros, nos está hablando de reciprocidad.
Qué importante si podemos entender también como hijos de Dios esto de la reciprocidad. De que si yo amo, si yo doy, si yo perdono, si yo tengo en consideración, si yo soy empática, eso mismo me va a volver. Si cada uno de nosotros nos ocupáramos en tomar la ley de Dios y de cumplirla, y de ser recíprocos, imagínense las relaciones familiares, esposos, esposas, los matrimonios. Si nos sujetamos a esa reciprocidad de amor, amo a mi esposo, ama a mi esposa, me respeta, me cuida, me valora. Con los hijos lo mismo, de un lado y del otro, con nuestros padres, con nuestros vecinos, y trasládenlo al trabajo ahí con este patrón duro, cascarudo, que no nos aumenta el sueldo. Y si fuera recíproco, el amor, el respeto, la consideración. Jesús nos habló también de esta reciprocidad. En Mateo 7:12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Tratar al otro como nosotros queremos que nos traten. Y empiezan nosotros. Si yo quiero que me traten bien, tengo que tratar bien. Muchas veces demandamos que nos tengan en cuenta, que nos manden un mensajito, que nos visiten, que nos regalen, que nos miman, que nos sorprendan. Pero de nuestro lado, esperamos que el otro actúe para actuar, lo condicionamos. Por eso es que nosotros tenemos que activar, esa tiene que ser nuestra conducta para que del otro lado vuelva lo mismo. Esa reciprocidad, de tratar al otro de la misma manera que nosotros queremos que nos traten a nosotros. Y que eso es amar al prójimo. Amar al prójimo. Y cuando decimos amar al prójimo, también lo sabemos, pero el Señor quiere que lo recordemos y lo traigamos a mente. No es amar a tu mamá, amar a tu papá, amar a tu esposo, amar a tu hijo y a tu mejor amiga. La otra que te llama de vez en cuando, ponele vemos. No, amar a tu prójimo es amar al próximo, significa. El próximo es el que está al lado. Y tal vez hoy el que tengas al lado es un hermano de la iglesia con el que te lleves muy bien. Tal vez es tu esposo con el que viniste, tal vez sea tu hija, tal vez sea alguien que amás y que podés amar, que sentís de amar. Pero tal vez tu prójimo sea ahora cuando vayas a tu casa y te encuentres con tu esposo, con el que las cosas están bastante mal, con el que te maltrata, con el que te critica. Tal vez el prójimo sea mañana tu empleador, el que te subestima, el que no respeta tu horario de trabajo, el que te paga poco, el que te trata de inservible. Y Dios nos dice que tenemos que amar al prójimo y no hace distinción de quién, sino del prójimo que es el que está al lado tuyo. Y amar, hermanos, para los que somos hijos de Dios, además de ser un sentimiento, es un mandamiento de Dios, es ley eterna. Dios nos manda que amemos al prójimo. Y dice su palabra que si nosotros cumplimos este mandamiento, es como cumplir todos los mandamientos de Dios. Y a veces nos esforzamos por decir, bueno, me voy a mantener por acá, no voy a mentir, no voy a robar, ¿no? Y hay otros que están ahí como flojitos y como que sentimos que no podemos, ¿no?, cumplir humanamente con todos los mandamientos del Señor. Y sin embargo, si prestamos atención, nos está diciendo que si cumplimos el de amar al prójimo, tratándolo como nosotros queremos que nos traten, estamos cumpliendo toda la ley de Dios. Porque si yo amo, y siempre pongo el ejemplo del amor que una madre tiene un hijo, porque es uno de los amores más allá, perdón, mi esposo que está por ahí, ¿no? Pero el amor de madre es como que, ay, es como que supera de alguna manera hasta el amor de los padres, ¿no? Yo amo a mis padres, pero el amor hacia mis hijos es como que tiene un plus. Y ese amor hacia mis hijos hace que yo les termine perdonando todo. Ese amor hace que yo esté pendiente de ellos, de sus necesidades, de cuando me necesitan, de cuando están mal, de cuando están enfermos, ¿no?
porque los amo, los quiero. Entonces, si yo ese mismo amor, como dice la palabra, lo traslado a todos, no solo a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, no voy a dañar al que está al lado. No voy a robar, no le voy a mentir, no voy a hablar chuperío, no voy a hablar en perjuicio de esa persona, no la voy a subestimar, no la voy a ignorar, porque muchas veces decimos, bueno, voy a cumplir con el mandamiento del Señor, no voy a estar en pleito, voy a ser pacificadora, mira, mejor lo bloqueo de mi mente, allá su vida, yo la mía, si lo veo en la iglesia, mejor ni nos tratemos, así hay paz. Cumplo con lo que el Señor me dice que es ser pacificadora. Si estoy ignorando a mi hermano, no está siendo pacificador, no estás resolviendo. Y muchas veces lo que nos pasa en nuestra vida es que no resolvemos, sino que miramos para otro lado, ignoramos. Ignoramos lo que nos dice la palabra del Señor, que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y que es un mandamiento que, como todo mandamiento del Señor, trae bendición para nuestras vidas. Y si eso lo trasladamos, no solo en el trato que tenemos en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Imagínense si fuéramos todos obedientes a la palabra y al mandamiento de Dios. Recién oraba el hermano Samuel y decía no de esos rumores de guerra, que son palpables, que son tangibles, que están cercanos, que la palabra dice, ¿no? Pero si el hombre se sujetara al mandamiento de Dios de amarnos, y las naciones se amaran, no existiría la rivalidad que hay, no existiría lo que tantos hombres dicen, si Dios existe, ¿por qué hay guerra? Porque no obedecemos la palabra del Señor, porque no nos amamos, porque no nos respetamos, porque si lo haríamos eso no existiría. Pero nosotros, hijos de Dios, creyentes en Cristo, nosotros debemos de amarnos, es un mandamiento del Señor. Y es eso que tiene que incorporarse en nuestra vida y que tiene que ser, como yo le decía recién, que las obras se tienen que ver, nuestro comportamiento tiene que ser visible. Ese amor también tiene que existir entre nosotros y forma parte de ese cambio en la nueva vida que tenemos como hijos de Dios. Y al tercer punto, en esta nueva forma de vivir que tenemos en Cristo, es lograr algo que el Señor me habló, y sé que les va a hablar a muchos de los que estamos hoy acá, es de que esta nueva manera de vivir sea con reposo. Que esta nueva vida que tenemos en Cristo de hijo de Dios y de creyente sea con reposo. Y les recalqué el con reposo porque no dije en reposo. Agarro reposera y me tiro a ver cómo la vida pasa. No dice en reposo, dice con reposo. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nos cuenta el pastor en la prédica que hace unas semanas atrás fue convocado para dar una charla por Zoom a Latinoamérica para los pastores y líderes de las iglesias sobre el síndrome de, lo voy a leer y seguramente no lo estoy diciendo bien porque soy malísima para el inglés, el síndrome de burnout. Seguro que no es así, ustedes pónganlo, pongan el traductor a ver cómo se dice. El síndrome de burnout, también llamado como el síndrome del quemado. Vamos a quedarnos con el síndrome del quemado, que me va a resultar más fácil para seguir diciéndolo. Lo convocaron para que dé esta charla del síndrome del quemado, que es un síndrome que afecta a más o menos 6 de cada 100 personas, generalmente profesionales, médicos, maestros, educadores, aquellos, podríamos decir, que están como todo el tiempo lidiando con las personas. Al pastor se lo convocó para que se lo dé a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Este síndrome dice que los síntomas que tiene es que la persona está cansada, se siente... Quiero que presten atención a los síntomas, porque si bien yo dije que es algo que les pasa a los profesionales y demás, les estoy diciendo que el pastor
lo va a dar para los líderes de las iglesias. Y si el Señor hoy nos está hablando a nosotros como hijos suyos, como creyentes, pero también exclusivamente para aquellos que servimos. Y esta es una iglesia que puedo decir que casi el 100% de los que vienen sirven al Señor. En los distintos ministerios, en las distintas áreas, pero le servimos al Señor. Y está bueno que podamos prestar atención si hay alguno de estos síntomas que se está empezando a manifestar en alguno de nosotros, porque Dios nos quiere hablar. Se sienten cansados, irritables, desmotivados, tienen dolores musculares, sienten que han fracasado, tienen agotamiento emocional por no lograr sus objetivos, sienten presión o en la familia o en el trabajo o en uno mismo. No está mal que tengamos objetivos y metas en nuestro servicio, en las cosas que hacemos, y está bien también que nosotros queramos ver vidas transformadas, ¿no? Los que estamos en el servicio, los que estamos liderando, los que están en los grupos. De hecho, me pasa a mí que cuando me toca preparar la palabra, uno quiere que produzca frutos, que la gente se vaya llena, querés fluir, querés que sea una palabra que motive y demás, ¿no? Uno anhela, ¿no? Y ver sobre todo la transformación en los demás. Y a veces nos proyectamos y nos ponemos objetivos, y bueno, lo vamos a hacer así, implementamos, aplicamos técnicas para llegar, para visitar, para discipular, y está bien. Pero Dios nos habla y nos dice que seamos cuidadosos. Porque puede pasar que todo eso que proyectamos, eso que planificamos y trasládelo a sus vidas cotidianas, puede muchas veces que no resulte. Puede que muchas veces ministremos, acompañemos, visitemos, oremos, ayunemos y del otro lado no se produzca la transformación en la persona, lo que estamos esperando. Y ahí es cuando tenemos que tener ojo de no caer en este síndrome, porque Dios no nos llamó a ese estilo de vida. Ese estilo de vida, yo les decía que este síndrome se produce en los profesionales, en los médicos, en los maestros, en los que están ahí lidiando todo el tiempo con las personas, ¿no? Que uno se siente ofuscada porque tenés que estar ahí viendo el problema que tienen o cómo tratarlo según cómo vienen y demás, y uno se sobrecarga. Pero nosotros como hijos de Dios, Dios ya nos advierte en la Biblia sobre este síndrome y nos da el consejo para que no nos pase lo mismo, para que no terminemos siendo víctimas del síndrome del quemado. Y está justamente en el versículo que les leí, en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Dios nos enseña, con su propia vida nos enseña para todo, pero en el reposo puntualmente. Dice que Dios, cuando creó todas las cosas, todo descansó. Y Dios no solamente creó el universo, sino que creó todo. Creó toda la historia hasta el final. Creó el futuro. Nos creó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice que Él preparó las obras por las que cada uno de nosotros va a andar. Y esta parte me encantó, me ministró el Señor, porque Él ya lo hizo todo, hasta el final. Y una vez que lo hizo, descansó. Y no significa que Dios no está trabajando. Entonces ahora vamos a decir, bueno, me tomo mi descanso y acá largué todo. Dios sigue trabajando. La diferencia dice que lo hace en descanso. Y es a ese descanso al que nosotros nos llama, a ese reposo de que Él ya lo hizo todo. ¿Cuántas veces hacemos, hermanos, sintiéndonos Dios? Hacemos y deshacemos y le ponemos tanta preocupación, tanto empeño, tanto, y agregamos ese plus extra, que terminamos sobrecargados, que terminamos afligidos, angustiados y nos frustramos cuando los resultados no son lo que nuestra expectativa humana creó, que dice que corremos el riesgo de después enojarnos con Dios y de plantearle. Pero si lloré, ayuné, llevé adelante, hice una campaña, convoqué, fuimos, vinimos, invertí tiempo, mi vida consagrada y no se ha producido lo que esperaba. Dios ya lo hizo todo, hermanos. Y Él lo que lo hizo perfecto a su tiempo.
Y si hoy el Señor te da un no, gloria a Dios porque Él ya lo hizo. Tal vez no sea el tiempo, nuestra confianza está puesta en que Él ya lo hizo. Y debemos de descansar en eso. Y que si el Señor nos manda a hacer algo, iglesia, se aproxima un tiempo en el que ya muchos lo palpitamos como, ay, este año va a ser tremendo. El Señor nos saca de este lugar, de esta tierra, y nos está llevando a otra tierra, en la que sabemos que va a haber mucho trabajo. Y cuando muchos de nosotros pensamos en el trabajo que se viene, lo primero que vino a nuestra mente es el pensamiento de la carne y del humano. Mucho trabajo, mucho cansancio. Mucho trabajo, mucho estrés. Mucho trabajo, mucho lidiar con gente, mucho. Y el Señor nos está diciendo que Él ya hizo la obra. Si hay mucho trabajo, tenemos que ser como Dios. A mucho trabajo habrá mucho descanso, porque Él es el que hizo la obra. Dice que Él ya preparó las obras que cada uno de nosotros va a andar. Y me encantó saber que dice que Él ya diseñó, lo hablo personalmente, ¿no? Pero la revelación que me dio se los comparto a ustedes, que las obras en las que yo voy a andar, Él ya las diseñó y ya las hizo. El final ya lo tiene. A mí me queda andar. Él no me dice andar y hacer el camino, y me imagino laboriosamente haciendo el camino para andar. Porque dice que Él ya lo hizo, la obra ya la hizo. A mí me manda que yo ande. ¿Y cómo ando? Ando con fe y confiada, sabiendo, con la certeza de que Él ya lo hizo. Y que si necesitamos obreros lo va a añadir, y si necesitamos fuerzas lo va a añadir. Todo lo que nosotros necesitemos como iglesia para conquistar esa tierra, en el tiempo y en la forma que Dios ya lo estableció desde la eternidad, desde el momento de la creación, cuando Él ya hizo la historia, hizo el final, Él nos los va a hacer saber y nos va a hacer andar en sus obras. El Señor hoy nos llama al descanso, a que si estábamos preocupados, si llegamos a este comienzo de año más cansado de cómo lo terminamos, el Señor nos llama a descansar en Él. Y Él nos dice que en su presencia, Él nos habla, no en el Salmo, nos dice que nos deleitemos en el Señor, que Él cumplirá las peticiones de nuestro corazón. Es el Señor el que hace. Si te sentís agobiado, y lo digo personalmente, no es agobio, pero a veces llegamos al punto de eso, de que hacemos y sentimos que tenemos que seguir haciendo para el Señor. Hola, hello, nos dice el Señor. ¿Qué vas a hacer para mí si yo ya lo hice todo? Vos tenés que andar en las obras que yo ya diseñé de antemano, para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Yo ya lo hice, vos solo tenés que andar. Pero si estás preocupado, si estás afligido, si hay esa angustia, si hay esa pesadez, si estás sintiendo que ahí no podés, que hay algo extra, que hay algo que añadiste, una carga extra a tu vida, es porque tenés que ir a la presencia del Señor. Tenés que ir en oración, presentarte cuál es la preocupación que tenés, cuál es esa carga que seguro añadiste, porque su palabra dice que cuando estamos cansados, ¿no?, y afligidos, vayamos a su presencia, vayamos a Él, le entreguemos nuestra carga y llevemos la de Él, que su palabra que nos dice, que es ligera, ahí es cuando ustedes, ¿cómo es la carga del Señor? Ligera, es liviana y fácil de llevar. Cuando yo me siento cansada, estoy atribulada, estoy preocupada, estoy sobrecargada, me tomo mi tiempo con el Señor y digo, a ver, o no nos estamos entendiendo, o yo me sumé una carga que no venía al chango. Porque tu palabra dice que yo te entregué mis cargas y tome las tuyas, que esas sí las voy a poder llevar. Si yo no estoy pudiendo llevar, es una de dos. O mis cargas no te las di y todavía sigo, pues no se imaginan las veces que le di la bolsa al Señor y al rato agarraba una manija y me iba con una manija, una para el Señor y una para mí. Cuando me vine a acordar tenía las dos manijitas llevándola. O puede estar pasando eso, o puede ser que a la obra del Señor, a la carga que el Señor me dio, yo le añadí un plus que nunca el Señor me dijo que llevara. Hermanos, si sentimos que estamos agobiados y cansados, vayamos a la presencia del Señor. Manifestémoslo lo que nos está pasando, para que Él nos muestre qué es lo que no soltamos, qué carga no nos corresponde llevar, y si le añadimos aún qué, porque muchas veces
estamos haciendo la obra del Señor, pero nosotros estamos haciendo la obra del Señor, pero no la voluntad de Él. Hace unos días hablaba con la pastora, comentándole una situación, consultándole, le decía justamente esto: lo que menos quiero es estar haciendo, creyendo que estoy haciendo la voluntad del Señor cuando en realidad estoy en desobediencia. Y muchas veces estamos sobrecargados porque justamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo obras para Dios, pero no su voluntad, porque les recuerdo, Él ya lo hizo. Nosotros solo tenemos que andar. El Señor nos habla, hermano, nos anima, nos exhorta en su palabra a que tengamos esas conductas que traen frutos como hijos de Dios. Esos frutos en nuestros comportamientos, ese fruto que nos distinga del resto de los demás. Así sea como decía al comienzo, recién estás empezando y recién se van a ver esos pequeños frutos que para muchos van a ser imperceptibles, pero en la acumulación van a ser cada vez más visibles. Y eso es lo que espera del Señor. No solo para nuestras vidas, sino para que con nuestras vidas podamos contagiar a otros, podamos alcanzar otras almas. Vamos a ir a una tierra que el Señor nos está llevando, que está en necesidad y que está gimiendo por los hijos de Dios, por la manifestación nuestra, porque nos alineamos a su obra, y para eso necesitamos tener de la presencia del Señor y estar en ese comportamiento de hijos cristianos, de hijos de Dios, para que cuando vayamos a ese lugar, con el solo hecho de que nuestra presencia esté ahí, sea la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Si la presencia de Dios no va con nosotros, hermano, estamos en el horno. Estamos en el horno. Pero tenemos la seguridad de que esta es una iglesia que está llena de la presencia del Señor. Amén. Y que hoy el Señor nos ha hablado, nos ha exhortado, cabezas que se menean para un lado para el otro, corazones que están chillando, algunos retorcidos, algunos que no quieren, algunos, todos ministrados por la palabra del Señor. Amén. El Señor nos ama y dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo direcciona y siempre lo hace con amor. Porque si estamos acá, cada uno de los que estamos, más allá de las circunstancias que estemos pasando, qué amor nos ha tenido el Señor para que estemos en este lugar. Amén. Y lo último que les digo, hermano, algo que nos cuesta es amar al prójimo, y es algo que parece tan sencillo. Ay, bueno, hay que amar. ¿Quién no le gusta amar? Amar. ¿Quién no le gusta ser amado? Sin embargo, nos cuesta. Y a muchos, por las situaciones que vivimos, porque cuando vemos al que tenemos que amar es el que nos dañó, que nos golpeó, que nos abusó, el que nos mintió, el que nos abandonó. Y cuando eso les pasa, hermano, los animo a hacer algo que a mí me ayuda a hacer las obras de Dios con gozo y con alegría. No dejar de mirar la cruz. Tenemos la vara bien alta de lo que es el amor. Y no es el amor que recibamos del hombre, sino el amor que recibimos de Dios. Que siendo inmerecidos, pecadores, naturaleza caída, habiendo herido a otras personas, habiendo cometido las cosas que hemos cometido, Dios nos amó. Nos amó entregando a lo más preciado que tenía, que era su único hijo, a morir de la peor manera, a muerte de cruz por nosotros. Miren, si nosotros no tenemos la vara alta de decir, ¿por qué no vamos a amar ese que nos dañó, ese que nos hirió? Si Jesucristo nos amó primero a nosotros. Los animo a ponerse de pie y vamos a orar para entregar este tiempo de palabra. Dando gracias al Señor. Porque nos ama tanto que Él no va a permitir que nosotros nos vayamos. Él no va a permitir que nosotros terminemos apartados porque nos sobrecargamos. Él siempre nos trae una palabra para direccionarnos. Y este es el tiempo en que los animo a que cierren sus ojos y que empiecen ustedes ahí dentro de sus corazones a orar y a pedirle al Señor, conforme a la palabra que nos trajo. Si todavía hay comportamientos en nuestra vida, aún siendo cristianos, aún conociendo su palabra, aún habiendo recibido su perdón, que no se condicen, que no reflejan que somos sus hijos, si aún hay debilidades en nosotros, si aún hay pecados ocultos, si hay luchas con nuestra carne, con nuestra mente, que
que no podemos vencer, que en esta mañana el Espíritu Santo nos empezó ahí a remover, a inquietar adentro, nos trajo incomodidad o nos trajo revelación. Esas obras que no son reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. O si estás anhelando aún más de la presencia de Dios para que esas obras se multipliquen, para que los frutos del Espíritu abunden y sobreabunden en cada uno de nosotros, de manera que impactemos con nuestro hablar, con nuestro andar, en cada lugar que estemos, podamos ser portadores de Jesucristo. Preséntale al Señor esa debilidad, eso que te está costando. Si es justamente el amor al prójimo, si sos selectivo, si sentís que solo podés amar al que te ama, al que querés, solamente dejás que el amor se guíe por los sentimientos de quiero, no quiero, lo siento, no siento, que puedas tener la revelación en esta mañana de que amar al prójimo es un mandamiento de Dios, que no es una opción, es un mandato. Y si no estás pudiendo amar porque hay falta de perdón, porque hay resentimiento, porque hay odio, que son obras de la carne, obras de las tinieblas, que puedas pedirle ahora al Espíritu Santo que empiece a trabajar en tu corazón. Que empiece ahí desde lo más pequeño, que el Señor, como dice su palabra, Él pone el querer y el hacer, empieza a añadir en tu corazón el querer perdonar, el querer soltar a esa persona que te hirió, esa persona que aunque no esté físicamente con vos, te acompaña y está en tus pensamientos, y está en tu mochila, y está en tu sobrecarga, y está ahí robándote los momentos felices, está robándote los sueños, está robándote el futuro. El Señor hoy te está animando a que puedas soltar, a que puedas perdonar como Jesucristo te perdonó. Y Jesucristo nos perdona y dice echando al mar, a lo más profundo, nuestros pecados y ya no acordándose más. Por eso ahora pedimos, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que en aquellos que todavía no pueden soltar, que tienen en sus corazones esas raíces de amargura, de resentimiento, esas causas que en lo humano pueden ser las que justifiquen el que no amen, porque fueron dañados, porque fueron abandonados, porque los hirieron psicológicamente, físicamente. Ahora todas esas fortalezas que no les permiten vivir en esa abundancia de tu espíritu, en tu presencia, dando frutos, haciendo buenas obras. Que vos, Espíritu Santo, ahora estés tomando el control de las mentes y de los corazones. Que pongas el querer y el hacer. Que pongas el querer en aquellos que están negados a perdonar. Que pongas el hacer en aquellos que hace tiempo están queriendo, pero todavía no han podido, Señor. Sabemos que solo vos podés hacer esa obra de transformación. Solo vos podés transformar los corazones, Padre. Por eso añade a tu iglesia, a cada vida, a cada corazón, lo que en esta mañana, Señor, ha sido sacado a la luz, Padre. Las necesidades que has visto en este lugar y en cada corazón. Si nos hace falta más amor para tratar a nuestros hermanos. Para no responder, Señor, con enojo, con orgullo, con soberbia. Añádenos de tu amor, Señor. Muéstranos siempre la cruz, que siempre nuestra vara, Señor, y el espejo donde nos miremos sea tu persona, Padre. Y ayúdanos, Señor, a los que estemos necesitando ese renuevo en nuestras fuerzas. Señor, que podamos ir a tu presencia a descansar en ti, como dice tu palabra. Ya lo que hemos creído en Jesucristo, ya entramos en ese reposo. Porque no es por obras, es por gracia. Y ya te tenemos a ti, si te tenemos a ti lo tenemos todo. Por eso, Señor, permítenos, Señor, aquellos que sin querer, Padre, con nuestras acciones o con nuestros temores, Señor, nos creemos que somos Dios, que sos vos, Padre, perdonanos. Y toma esas cargas que agarramos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, Señor, por no saber decir que no, por temor, Señor, a ofenderte, porque creemos que podemos hacer algo para agradarte cuando vos ya lo hiciste todo. Recordanos que se trata de ti, Señor, que no somos nosotros, que somos inútiles, Padre, que solo somos barro en tus manos,
que tomamos forma, que tomamos propósito cuando vos sos nuestro alfarero. Ministra lo más profundo de nuestros corazones, Padre, y que esta palabra no sea una palabra más en nuestras vidas, un decir qué linda que estuvo la prédica o cómo nos dio Silvana en esta mañana, sino que sea una palabra que traiga frutos, que haga eco, que nos lleve ahí en intimidad a doblar rodillas, a pedir que nos limpies, que nos santifiques, que añadas de tu amor puro, incondicional, y que nos ayudes a continuar, Señor. Que quites toda piedra de tropiezo en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, el desánimo, el cansancio. Y trae ahora, Padre, esa certeza y esa convicción de que ya entramos en tu reposo, que vos ya lo hiciste todo, y que esa tierra, Padre, que nos estás entregando, en la que sabemos que habrán batallas, Padre, vos ya adiestraste nuestras manos. Vos ya vas delante, Señor. Ya vas delante, Señor nuestro, y ya estás allanando el camino, Padre. Vos ya hiciste las sendas para que caminemos, Padre. Tuya es la gloria y la honra, el poder, la majestad, Señor. Glorifícate en cada uno de los que estamos en este lugar. Y toca, Espíritu Santo, según la necesidad de cada corazón, Señor. Y haz el propósito, Señor, que tuviste y diseñaste en esta obra, en este día, desde antes de la creación, y que podamos disfrutar de tu presencia, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares, que seamos de bendición, Señor, que no se nos vaya la bendición, ni bien nos vayamos de acá, Padre. Ayúdanos a mantenernos en ese descanso, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor, que es todo lo que está bien en nuestra vida y es todo lo que necesitamos, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.